Los casos que se estudiaron eran de estadificación y reestadificación. Encontraron que la sensibilidad era del 90%, la especificidad era del 91%, y esto hizo que el linfoma se volviera muy popular como un tumor bastante ávido de PET y el que realmente respondía mejor o que nosotros podíamos categorizar mejor. Esto ha cambiado un poquito y estos números fueron con PET solamente, sin PET-CT, de tal manera que ahora la sensibilidad es mucho más grande. En cuanto al pronóstico, pongo esa palabra clara, existe la probabilidad de que hay correlación entre el grado de avidez por el FDG y el grado de malignidad del linfoma. La literatura está todavía saliendo, hay algunos, como en el grupo de Yale, en nuestro grupo, que creen que esto es cierto y toman la avidez como factor pronóstico. Hay otros que miran esto con más cuidado. El problema es que hay mucho factor que coincide uno con el otro entre diferentes tipos histológicos. Y el grado de avidez definitivamente no es útil para el grado tumoral como es el estudio histológico. Tal vez lo tomaría yo como un elemento más para ayudar a calificar el pronóstico en cuanto a agresividad del tipo de linfoma. Patología es definitivamente lo que hace el diagnóstico. En general, los casos en que los oncólogos solicitan o ellos mismos a veces hacen la biopsia de la médula ósea es en los tumores agresivos, más que en los indolentes por las razones que mencionábamos. Para tratar de aclarar todo esto hubo un consenso internacional que se llama el Grupo Internacional de Trabajo, que finalmente, gracias a Dios, en el año 2007 sacó unas pautas que hoy en día la mayoría de nosotros seguimos, otros todavía están escépticos en seguirlas. Y solamente quiero mostrarles esto desde la red de cáncer en los Estados Unidos. El problema que hay en non-Hodgkin es que cada tipo tumoral tiene un factor pronóstico diferente. A uno lo llaman, por ejemplo, aquí Flippy, al otro, como todos nombres de gatos y animalitos. Realmente no ayuda a hacer una evaluación porque tiene uno que aprenderse todas estas cosas casi de memoria. Entonces, por eso era que la esperanza existía en que PET fuera un elemento pronóstico de mayor, que ayudara a unificar estos conceptos. En el año 99, el CMS aprobó PET para estadiaje y reestadiaje como alternativa de gallium. No conozco ningún oncólogo que use gallium en nuestro medio, porque es decir, tuvo su época, pero es un radiofármaco horrible realmente, de larga vida, la imagen es terrible. Y ahora está aprobado para todas las indicaciones. Desde el año 2001, diagnóstico, estadiaje, reestadiaje, y esto es por centros de Medicare. Y no pierdan tiempo mirando este cuadro, simplemente nos muestra que los tumores que son más ávidos, los linfomas, son el Hodgkin, el difuso de célula larga, el linfoma folicular, y los otros son ávidos en menor porcentaje. La preparación para linfoma es la misma que para todos los otros tumores, con alguna excepción cuando estamos investigando pacientes con linfomas de célula T, o estas micosis fungoides o linfomas cutáneos. Estos tumores tienen la tendencia de ser difusos y bastante que no se pueden predecir. Entonces hacemos una toma desde la punta del vértice del cráneo hasta la punta del dedo gordo del pie para tratar de encontrar compromiso de linfoma en la piel de algunos de estos pacientes. ¿Cuántos de estos casos son positivos y qué tan efectivo es?
Tal vez nadie tiene la respuesta, pero todavía lo hacemos porque fue el punto que aprendimos desde hace un tiempo y hasta ahora no se ha contradicho. Tenemos el mismo problema que todos con todos los otros tumores, con falsos negativos, y definitivamente si el tumor no está al nivel de la resolución del PET-CT scanner, si es menos de 1 centímetro, probablemente no lo vemos. Si es un tumor que tiene necrosis, que está compuesto fundamentalmente de necrosis, es probable que no lo veamos o no lo veamos bien. Y algunos tumores de linfomas como MALT y con diferenciación plasmocítica, algunos de ellos tienen captación alta, pero algunos de esa misma clase no los ve uno en PET. Los tumores que son del grupo MALT, que no son gástricos, por ejemplo de la vejiga, tienen captación alta, sin embargo son difíciles de ver allí. La mayoría, y no tengo números para decirles con fortaleza, que he visto yo en el estómago son de captación baja. La razón de ello no lo sé. Cuando el tumor es indolente o de bajo grado y es una lesión pequeña, entonces va a disminuir la sensibilidad de nuestro escáner. Y en ese caso entonces la lectura tiene que ser cuidadosa, hay que mirar la apariencia, la medición del tumor y correlacionar con la captación que estamos viendo en el PET. Entonces, algunos de estos tumores que no son frecuentes se presentan con captación baja. Una de las indicaciones importantes de PET es que estos tumores indolentes que el oncólogo ha seguido por años, de pronto tiene un cambio con síntoma o sintió que había un ganglio, entonces nos lo mandan a ver si hay lo que se llama transformación de Richter, es decir, que se transformó, por ejemplo, de CLL a linfoma difuso. Entonces, si mostramos que hay captación en los ganglios linfáticos, en el vaso, etcétera, quiere decir que hay Richter. A veces algunos de los oncólogos se molestan porque ponemos en el reporte sugestivo o secundario a Richter. Entonces, pero Richter lo podemos hacer solamente los patólogos. Y bueno, de pronto tenemos espíritu de patólogo también. Pero si encuentra cambio, es linfoma transformado sin duda. Y los falsos positivos, como en todo otro órgano o PET o tipo de tumor, infección e inflamación, necrosis de la grasa, sarcoide es un problema para esto y otros tumores, y muy importante después de quimioterapia, los cambios que hay que saber cuándo uno lee, qué intervalo de tiempo, porque va a ocasionar falsos positivos y tratamiento innecesario, que es lo que queremos evitar con el PET. Los falsos positivos, por ejemplo, en Hodgkins, hay automáticamente, después de un tratamiento agresivo, hay proliferación histiocítica alrededor del ganglio linfático o dentro del ganglio linfático, que va a crear metabolismo incrementado. Entonces, hay que esperar por lo menos 2 semanas y a veces esto no es necesario. Hay hiperplasia de los ganglios linfáticos y este es un dolor de cabeza permanente cuando tenemos un paciente con positividad en HA-B y que además tiene un linfoma de baja captación, porque no sabe uno qué es lo que está leyendo, si la reactividad del ganglio linfático secundaria a la enfermedad de base o la enfermedad o que el linfoma es lo que uno está leyendo. Entonces terminan en biopsia casi todos. En los pacientes inmunocomprometidos, como aquellos que se han sometido a trasplantes y están recibiendo esteroides o que son inmunosuprimidos por otras razones, el número de falsos positivos es, por supuesto, mucho más alto. Hay infecciones oportunistas que enmascaran o nos confunden si hay o no hay tumor. Y definitivamente los pacientes con esteroides siempre se presentan como un problema para nosotros. En cuanto a linfoma folicular,
hay evidencia, no toda, pero hay evidencia en que nos dice que puede ser útil para tratamiento para evaluación entre tratamiento o interina, pero se necesita más información y ahora mismo se está recogiendo con un grupo a nivel nacional y en Europa están haciendo lo mismo. CT es estilo el caballo de batalla para hacer estadiaje, pero lo que vemos nosotros es que el paciente viene con un CT inicial y después de ahí para allá pasa 1 o 2 años sin tener un CT, sino la información del PET es lo que el oncólogo tiene en cuenta. Sin embargo, nosotros le damos la medición del ganglio linfático porque eso va a ayudarles a ellos para saber si van a continuar o incrementar la quimioterapia. Entonces, PET puede predecir el tiempo de libre de enfermedad después de completar el tratamiento en tumores que son agresivos, en non-Hodgkin y en linfoma de Hodgkin. Cuestionable en linfoma folicular. Puede ser bueno inicialmente para estadiaje. En los tumores agresivos, como dijimos inicialmente, es bueno para evaluación interina, pero se necesita más información estadística. Y no hay evidencia definitivamente en algunos tipos tumorales si el paciente se va a beneficiar a largo plazo, queriendo de ser con sobrevida después de que se ha cambiado el plan de quimioterapia o incluyendo radioterapia. Inicialmente mencionamos que PET está aprobado para diagnóstico y no quiero que se quede en el auditorio la idea de que todos los pacientes que necesitamos diagnosticar por PET, para linfoma le vamos a hacer PET. Cuando es útil es, digamos, en este paciente tiene linfadenopatía en el área ilíaca, tiene en el área peripancreática y también en el mediastino. Entonces, la pregunta del oncólogo es ¿cuál es el ganglio linfático que es más ávido? Y ese es en el que van a hacer la biopsia porque el chance de hacer el diagnóstico correcto es más grande. La mayoría de los oncólogos les gusta hacer biopsia abierta para tener un buen diagnóstico. Si es difícil, entonces hacen con aguja, pero puede ser confuso. De lo contrario, en otras, para diagnóstico, el papel, por supuesto, es limitado. Y FDG es no específico y puede confundirse con otras cosas. Pero como guía de la biopsia es importante. Para el estadiaje inicial o planeamiento de la terapia inicial, se hace fundamentalmente con laboratorio, LDH, etcétera, biopsia de médula ósea, imagen convencional, y después es cuando viene el PET para, bien sea complementar como base para ayudar al tratamiento o después del primer tratamiento. Por ejemplo, en este caso, si estos ganglios linfáticos fueron vistos, o ganglios agrandados fueron vistos en CT, muy probablemente van a empezar a tratar después de la biopsia, y si no, nos preguntan también cuál de estos sitios es más caliente y más accesible. Hay unos superficiales, entonces de pronto van a perseguir a esos linfonodos. Otro ejemplo, para planear la terapia inicial en un linfoma de Hodgkin, no pasa el diafragma, entonces es estado 2. Van a tener en cuenta la avidez, que es bastante alta, y después de que el paciente tenga 3 o 4 ciclos o 2, van a evaluar otra vez y establecer cuál es el cambio entre tratamiento. Ejemplos de reestadiaje. Este es un tumor, un paciente que tenía captación masiva en muchas áreas de ganglio linfático y extraganglionares de linfoma, y después vino a control y miren lo que había nada más residual. Entonces en este paciente el pronóstico inicial no va a ser tan bueno, pero entre tratamientos mejoró, y lo que van a hacer es no le van a dar en cambio de 8 ciclos van a ser 6 y reevaluar,
y la concentración también va a ser, la concentración de quimioterapia va a ser más baja de lo que le darían si esta imagen persiste. Y este es un ejemplo de lo que es el PET entre tratamiento. Este paciente vino al principio del tratamiento con esta área de nódulos anormalmente agrandados, con captación mediana, poquito alta en los ilíacos bajos, y vuelve después de tratamiento con un incremento en este intervalo de tiempo. Entonces definitivamente hay anormalidad. Algunos de ustedes me preguntarán, ¿y qué son estos ganglios linfáticos que no vemos en el lado izquierdo? Infiltración de la dosis, por eso es que le pusieron las manos arriba para que no la viéramos, que no debe confundirse con linfoma. Hay uno o dos métodos de criterio para leer, para evaluar, y ustedes van de pronto a ver en sus informes que los voy a mencionar. Es sencillo, es un grado, sistema de grado de 5 puntos. Cuando el paciente viene a control después de quimioterapia y la linfadenopatía, que era inicialmente ávida, se ve como el tejido vecino, como el músculo, entonces se dice que no hay captación y es grado 1. Cuando la captación es menor que el mediastino es 2. Cuando es mayor que el mediastino, pero menor que el hígado, es 3, y empezamos a llamar aquí moderado. Y cuando es mayor que el hígado, es moderadamente alta. Cuando es mayor que el hígado y el mediastino, o hay enfermedad nueva, definitivamente es grado 5.